Muchas gracias a todos y a todas, en primer lugar por venir a debatir una cuestión que creo que nos afecta profundamente, pero que no está tanto en el debate público como nos gustaría y sobre todo no está con el nivel de profundidad que un espacio como este permite. Quería agradecer fundamentalmente tanto a los anfitriones aquí hoy, a UGT, como a las dos organizaciones que auspician este evento y mandar un particular saludo a Luis Silva, un compañero de una de ellas que anda el pobre en el hospital con una afección cardíaca que yo creo que está mejor, ya lo digo para los que estáis un poco preocupados también por él. Dicho esto, voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que haya debate es más que interesante en este espacio y voy a tratar de navegar el concepto y las preguntas que nos lanzaba muy atinadamente Lucrecia y Juan al principio desde la óptica antropológica, perdonadme, pero es parte de mi formación hasta la óptica política, ¿no? Que es en la que ahora me encuentro, ¿no? Y en primer lugar, respecto al título de la charla, hacia el Estado plurinacional, lo primero que toca preguntarse efectivamente es si vamos a hacer un Estado plurinacional o ya somos un Estado plurinacional, si hay una nación única en España, si no la hay, si Andalucía es una nación, ¿no? Todas estas preguntas que se construyen. Yo creo que lo primero es intentar aclarar un poco los conceptos desde mi punto de vista. La nación es una comunidad política y esto yo creo que es incontrovertible, más allá de los adjetivos que le añadamos, toda nación es una comunidad política y como comunidad política que es un constructo social. Los constructos sociales tienen dos características, una de ellas que es fundamental y que olvidamos prácticamente siempre, es que son procesuales, no son fotos fijas e inamovibles en el tiempo. Las naciones no han sido siempre las mismas naciones con las mismas fronteras, los mismos sujetos, los mismos adversarios en torno a las que se construyen y con las mismas competencias, símbolos, banderas, etc. No lo son y tenemos múltiples pruebas que nos explican esto, ¿no? Ahora me detendré un poco sobre ello. Y luego, por otro lado, como todo constructo social, en torno a cualquier constructo social existen rituales, existen épicas, existen símbolos, esto que llamamos las banderas, los himnos, las historias de dónde viene nuestra nación, las construcciones épicas, las que surgen los héroes y surgen también los mártires. Todo esto es imprescindible para cualquier constructo social. El constructo social nación, así como otros constructos sociales, ¿no? Las instituciones son fundamentales en la construcción social de lo que conocemos como nación, porque son fuertemente performativas. La Unión Europea, por ejemplo, es una construcción de una suerte de naciones que se ha fraguado a golpe de institución. O sea, si no hubieran existido las instituciones de la Unión Europea que han penetrado con sus banderas, sus presupuestos y sus órganos en nuestra cotidianidad, difícilmente podríamos encontrarnos con las encuestas en las que prácticamente el 90% de los españoles dicen que se sienten europeos, que quieren seguir siendo europeos porque así se reconocen, ¿no? Esto es una construcción, no viene de la nada. Pero de la misma forma lo sucede también con las autonomías. La institucionalidad autonómica construye identidad, y esto es evidente. En mi caso, por ejemplo, cantáramos el himno en el colegio, el himno de Andalucía es el vehículo hacia el andalucismo más natural que puede tener un niño cuando crece, y lo mismo sucede en el resto de las comunidades. En Murcia no habían concebido esto de ser murcianos hasta que no llega el estado de las autonomías, ¿no? Por poner otro ejemplo, es decir, lo institucional es performativo, ¿no? Y no solo lo institucional. Yo trabajo en este momento en temas de infraestructuras. La España radial, tal y como la conocemos ahora, es una construcción que parte de decisiones políticas que intentan asemejar al Estado español, al Estado francés, cuando llega la monarquía borbónica. En España no existía un modelo radial de carreteras, ni por supuesto de trenes, porque no existían los trenes hasta que no llegan los Borbones. Antes teníamos el modelo de infraestructuras que nos habían dejado los romanos, que circulaban en torno a los valles de los ríos. Los ejes eran fundamentalmente transversales. En Andalucía el eje fundamental era el eje, el que ahora sería
la 92, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo sucedía con el Ebro y sucedían con otros ejes, ¿no?, fundamentales para vertebrar el territorio que habían diseñado los romanos. Son los borbones los que llegan y dicen, bueno, no, o sea, para que pueda haber algo parecido a un rey sol, y no en vano Felipe V era nieto del rey sol, necesitamos construir una capital fuerte en el centro y tenemos que nutrirla de los insumos básicos para una corte. Y eso a eso se abocan, ¿no? Hay un tipo que se llama Bernard Ward, que es el que diseña lo que hoy conocemos como las grandes radiales en España, ¿no? Desde la Nacional 1 a la Nacional Sexta, aquella se la inventa un tipo en 1756. Es algo que antes no existía en España. Por lo tanto, la política, las instituciones, son fuertemente performativas respecto a lo que somos, a las naciones que construimos. Lo digo porque yo creo que es una cuestión fundamental a la hora de enmarcar el debate, ¿no? Luego prácticamente hay un cierto consenso en torno a las cuestiones formales que requiere una nación, ¿no? La primera es una mínima historia compartida. Difícilmente puede uno hablar de nación si no hay una mínima historia compartida. Y si sobre esto nos preguntamos si en España solo hay una nación con una historia compartida, evidentemente la respuesta tiene que ser no, porque si bien es obvio que existe una historia compartida de España, también existe una historia compartida de Andalucía, que es distinta a la que tiene Cataluña, cuando era Reino de Aragón, o Navarra, o Euskadi, etc., ¿no? Es decir, que hay varias historias compartidas que coexisten con mayor o menor armonía, ¿no? Y ahora hablaremos de eso. Lo mismo sucede con otro de los requisitos formales de una nación, que es la institucionalidad. Evidentemente en España coexisten las distintas comunidades autónomas españolas coexisten distintas institucionalidades. Volvemos otra vez, coexiste la institucionalidad europea, que es reciente, la española, con sus ministerios, delegaciones, etc., pero también la autonómica, y si me voy más lejos, la municipal. O sea, coexisten distintas instituciones que construyen identidad. El marco económico también es fundamental. ¿Existe un solo marco económico que define la comunidad política que somos en España? No, coexisten distintos marcos económicos. Evidentemente hay uno compartido, pero luego ni que decir tiene que hay enormes diferencias entre el modelo económico que sustenta a Euskadi, por poner un ejemplo, y el que sustenta o mal sustenta en este momento a Andalucía, ¿no? Un marco jurídico, nuevamente nos encontramos con diferencias importantes, ¿no? Existe un marco jurídico que ya lo hemos estado viendo en las discusiones actuales, ¿no? Hay lugares donde hay impuestos de sucesiones y hay lugares donde no, y hay lugares donde hay incluso códigos civiles diferentes, como por ejemplo en Baleares, que los que existen en Andalucía o en el resto de España, ¿no? Por no hablar de los fueros, ¿no?, que coexisten con nuestro modelo jurídico actual. Es decir, el contrato social no es un contrato social unívoco para el Estado español, ¿no? También hay multitud hay heteronomía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el marco jurídico. Y luego lo social, ¿no? Yo creo que aquí, y ahí me tronco un poco con lo que decía Antonio, la lógica de los sueños compartidos. O sea, una comunidad política requiere de sueños compartidos. Requiere pensarse como comunidad política. Y eso significa que requiere no solo pensar hacia atrás, lo que hablamos de la historia, sino también pensarse hacia adelante. Pensar que tiene un futuro común y que ese futuro común lo quiere sostener y lo quiere mantener. Y ahí, nuevamente, creo que no nos queda otra que reconocer que a día de hoy en España también coexisten sueños compartidos. Los sueños compartidos que se están haciendo evidentes en fricción en el caso catalán, que parecen que coexistir con algo más de armonía después de décadas de conflicto en Euskadi, y que creo que siempre hemos sabido hacer coexistir en Andalucía, ¿no?, donde creo que somos un ejemplo de capacidad de entrelazar identidades de forma virtuosa, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de Juan y la pregunta también de Lucrecia sería: España es un Estado plurinacional, lo es, no vamos a tener un Estado plurinacional, que ya lo somos, pero ya somos un Estado en el que coexisten distintas identidades nacionales. Y no en vano, a la gente cuando se la pregunta, en Andalucía y en Galicia, curiosamente, es donde con
más nivel de aceptación, se dice soy tan andaluz como español, soy tan gallego como español. Luego tenemos el caso de Euskadi y de Cataluña, donde el nivel de soy más catalán que español aumenta, o el caso de Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde sucede, como bien decía Juan, lo contrario, ¿no? Que soy más español que castellano-leonés o castellano-manchego, ¿no? Como partiéramos Castilla y León en dos, veríamos, porque ojo con el eje León-Zamora-Salamanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesariamente tenemos que admitir lo que somos para empezar a construir lo que queremos ser, o las instituciones que le den el mejor resultado para el desarrollo de esos sueños compartidos a esas comunidades políticas entrelazadas que constituyen nuestro país. Y desde mi punto de vista, y ahora ya bajo al terreno del fregado duro de lo político, desde mi punto de vista, en este momento estamos construyendo sueños compartidos por oposición. O sea, parece obvio que la comunidad política española se está fortaleciendo en torno a la idea de la oposición a la comunidad política catalana. Es algo bastante evidente para todos, por desgracia, añado yo. Y por otro lado, la comunidad política catalana se está construyendo por oposición a la comunidad política española. Yo creo que esto es un problema muy serio que tiene una solución compleja, como todos los problemas serios. Porque de entrada, sea cual sea la solución, nos vamos a encontrar con una asimetría entre el resultante orgánico de este conflicto que se está fraguando, ¿no? Y generalmente las asimetrías pues producen inestabilidad que acaba resolviéndose mal con el tiempo, ¿no? En el caso de la transición que mencionaba Juan, yo creo que el sueño compartido común de dejar atrás la dictadura permitió que la solución autonómica no fuera funcional. Pero por el camino se nos quedó construir las estructuras que permitieran que esa estructura autonómica que repartía competencias, no solamente repartiera competencias, sino que también repartiera en cierto grado el poder que acompaña a esas competencias, ¿no? Y el resultado ha sido un Senado, que para qué vamos a hablar del Senado, ¿no? Yo espero que no haya ningún senador en la sala. Y luego, por otro lado, un Congreso que yo creo que se ha deformado claramente en lo que refiere a la representación territorial, ¿no? Lo conocéis porque es público y notorio, y yo lo digo. El Congreso se ha convertido en una Cámara Territorial en la práctica, pero en una Cámara Territorial enormemente desigual y enormemente deformada, insisto en el término, en tanto en cuanto solamente algunas comunidades políticas han sabido y han querido utilizarlo de una forma, desde mi punto de vista, truculenta, por lo menos, por no utilizar la palabra chantajista, en las circunstancias en las que los votos particulares les permitían poner en jaque a la representación del resto de la comunidad política, ¿no? De forma que, desde mi punto de vista, lo que habría que empezar a hacer, y ahí nos tocará a todos trabajar en esto, porque, como digo, es un proceso, lo que nos tocará empezar a hacer es, por un lado, construir ese sueño compartido a escala estatal, pero yo creo que también a escala andaluza. Si no somos capaces de construir ese sueño compartido a escala andaluza, no vamos a corregir la asimetría. No basta con tener un sueño compartido a escala estatal que le impongamos a Cataluña. Cataluña ya va a tener un sueño propio que puede coexistir con el del Estado plurinacional español, pero necesariamente vamos a tener que construir, desde mi punto de vista, también nuestro sueño particular, entre comillas, andaluz, que permita equilibrar la asimetría y que coexista con el sueño de ese país, de países que es España. Y por otro lado, tenemos que cambiar la Constitución para introducir mecanismos que permitan un reparto del poder y que eviten en el futuro que, por ejemplo, el señor Montoro pueda tomar una decisión sobre la financiación autonómica y, por lo tanto, sobre la educación y la sanidad de todos los españoles, estén donde estén. Esto es claramente una disfuncionalidad de nuestro Estado autonómico que debe ser corregida y que, corrigiéndola, creo que daremos buenos pasos en la dirección de construir esos sueños compartidos que acompañan a la idea de la comunidad política, ¿no? Planteaba Lucrecia que claro, que meternos ahora en la reforma de la Constitución
con la correlación de fuerzas que tiene la izquierda, probablemente nos abocaría a una recentralización de competencias. Yo estoy de acuerdo en que si hacemos una foto fija ahora mismo, la cosa pinta mal, me parece obvio. Pero es que creo que precisamente la audacia que acompaña a la idea de poner propuestas encima de la mesa es la que nos puede permitir revertir esta correlación de fuerzas, ¿no? Porque en un momento en el que la gente necesita respuestas, la derecha ha salido con su respuesta conservadora, evidentemente, pero respuesta al final. Y todavía nosotros, en el mundo de la izquierda, no nos hemos puesto de acuerdo en dar una respuesta de avanzada, progresista, que desde mi punto de vista siempre son las respuestas que más ilusionan. Cuando seamos capaces de ponernos de acuerdo en esa respuesta, cuando la pongamos encima de la mesa en las múltiples etapas, desde mi punto de vista empezando por la andaluza y luego construyendo, coadyuvando a construir la estatal, cuando consigamos hacer eso, muy probablemente estaremos teniendo ese banderín de enganche que nos haga superar a las derechas en relaciones de fuerza, sean votos para quien sean dentro del mundo progresista, ¿no?